Bueno, esta sería la última clase, después las próximas clases las van a ver con Juliana Gagliardi. En esta clase vamos a ver el tema de Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro? Bolsonaro es un capitán del ejército que ocupaba un lugar marginal en la política, que hace un atentado ante el ministro de Defensa de Guerra de José Sarney, el presidente de Brasil. Por eso se expulsó del ejército. Él había firmado, él se empieza a ser importante en el ejército a partir de haber firmado un artículo en la revista Bella que decía Brasil por encima de todo, donde pedía aumento salarial para los militares. Los militares no podían pedir aumento salarial, por eso era algo bastante disruptivo en el ejército, eso que él había hecho. Él se presentaba con los familiares de los militares para pedir aumento salarial. Eso creaba el desprecio de los generales del ejército y por lo tanto se pedía su expulsión a algunos. También había intentado hacer un atentado atacando al ministro de Sarney. Como decíamos, él sale del ejército en el año 88 con una campaña para ser concejal por Río de Janeiro que decía Río por encima de todo. La villa militar de Río de Janeiro, el lugar donde había mayor cantidad de militares, justamente pidiendo medidas salariales, era el lugar donde tenía mayor apoyo. En 2014 Bolsonaro había sido el diputado más votado de Río de Janeiro. En 2018 logra reunir una coalición muy importante que el mercado financiero, a partir de que Bolsonaro elige a Paulo Guedes como ministro de Economía, los evangélicos, ¿no? Los ruralistas y los militares. Cada uno de estos sectores tenía sus motivos para votar a Bolsonaro y despreciar al candidato del PT, Fernando Haddad. En el caso del mercado financiero, al haber elegido a Paulo Guedes como ministro de Economía, que es un economista ultraliberal, un Chicago Boy, eso lleva a que el mercado financiero apoye a Bolsonaro. En el caso de los evangélicos, el 70% del electorado evangélico lo vota. Porque, bueno, Bolsonaro, por ejemplo, promete trasladar la embajada en Tel Aviv de Brasil a Jerusalén, ¿no? Algo que había hecho Donald Trump también. Entonces le daba ese apoyo. Los ruralistas, el sector agropecuario también. Los grandes terratenientes, Naván García, por ejemplo, de la Unión Democrática Ruralista, es el nexo ahí, porque los ruralistas odian al MST, el movimiento de los sin tierra, entonces apoyan a Bolsonaro, que dice que los va a sacar a los tiros. Y los militares que estaban acuciados por la Comisión Nacional de la Verdad que había desarrollado el gobierno de Dilma Rousseff. Entonces Bolsonaro se convierte en el Congreso en una voz de defensa de la cúpula militar, de la corporación militar, frente a la Comisión de la Verdad que quería juzgar los crímenes de la dictadura que no habían sido juzgados hasta el momento. Bueno, ¿qué hacen los medios en este contexto? Por un lado, como habíamos visto en la clase anterior, los medios acusaban a Lula de ser un populismo chavista, ¿no? Durante el escándalo del Mensalao. Los principales periódicos diciendo Lula es chavista. Bueno, Bolsonaro va a usar eso y va a decir sí, efectivamente, Lula es chavista y el PT quiere llevar a Brasil a Venezuela, a hacer una nueva Venezuela. Entonces, Venezuela, que estaba mucho peor en 2018 que antes, en el 2005 cuando surgió la acusación del Mensalao, va a ser una parte importante de la campaña, ¿no? Por otra parte, las marchas del ELNAO, esos grupos feministas organizados por Facebook por la publicista Ludmila Teixeira, genera un rechazo fuerte del electorado evangélico y el apoyo de TV Record. TV Record era de Edir Macedo, ¿no? Edir Macedo es el jefe de la Iglesia Universal del Reino de Dios, al cual Bolsonaro le brinda entrevistas exclusivas de la campaña, tal como Sean Hannity hace con Donald Trump, Fox News, tal como Fox hace con Donald Trump. Entonces,
establece una relación exclusiva. De hecho, en uno de los momentos de la campaña, Bolsonaro no asiste al debate de la TV Globo para asistir al debate para directamente dar una entrevista con TV Record. Bolsonaro siempre fue despreciado por el establishment mediático, particularmente por el periódico Folha de San Pablo, que lo llama de loco, y él contraataca, atacando a Folha de San Pablo. Siempre Bolsonaro usó las redes sociales. Brasil es el 8º país del mundo en uso de redes sociales, y Bolsonaro era el candidato con más seguidores en las redes, y él explota lo que se llama el WhatsApp, ¿no?, como herramienta de campaña. El WhatsApp, que está basado en un vínculo emocional. A la vez también, por ejemplo, candidatos desconocidos como Wilson Witzel, que hoy es el gobernador de Río de Janeiro, llegan al poder a través del uso del WhatsApp, porque los hace conocidos ligados a la figura de Bolsonaro. Ustedes saben que en Brasil se eligen diputados por lista abierta, no es lista cerrada. Entonces el WhatsApp, decían, si vota Bolsonaro, vote también estos diputados, entonces ordena la elección en favor de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, como decíamos, era el candidato con más seguidores en las redes, en un país justamente que es 8º en el ranking mundial de redes, y los electores de Bolsonaro son los que más consultaban noticias a través de las redes sociales para informarse. Entonces Bolsonaro de esta manera pauta la elección de un modo muy distinto de lo que habían sido elecciones previas en términos del debate, ¿no? Habló de la sexualización de los niños, no se debatió nunca políticas públicas. A la vez, cuando recibe el atentado en Minas Gerais, el atentado del cuchillazo, eso en algunos electores evangélicos opera como una comprobación religiosa, ¿no?, de mesianismo, de redención. Bolsonaro logra pautar así diciendo que en la campaña 2018, diciendo que en las universidades había adoctrinamiento de izquierda, que había una lucha por la sexualización de los niños. No sé si ustedes vieron cómo Bolsonaro subió el video del carnaval, donde una pareja homosexual, un video pornográfico, donde uno dice, bueno, pero ¿por qué un presidente tendría que subir este tipo de material, no? Pero es gobierna de la misma forma que llega a la presidencia, ¿no? Buscando las guerras culturales, fragmentar y dividir para unificar a la propia base electoral, la división permanente como estrategia de campaña, al igual que lo hace Donald Trump en ese sentido, para unificar la propia base, ¿no? O sea, él defiende un Brasil supuestamente conservador, de las amas de casa tradicionales, contra el marxismo cultural que destruía las costumbres, ¿no? Otro episodio interesante es cómo Gustavo Bebiano fue el del PSL, el Partido Social Liberal, fue el que armó la campaña por el Partido Social Liberal, ¿no? Y él es eyectado de la Secretaría General de la Presidencia, donde estaba con un cargo en el gobierno de Bolsonaro, porque recibe al vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo. En el diálogo de ellos, que fue liberado, fue filtrado, Bolsonaro le dice, no podés relacionarte con un enemigo. Entonces hay una tensión muy fuerte entre el Grupo Globo y Bolsonaro. El Grupo Globo, que a su vez fue uno de los apoyos más importantes que tuvo la Operación Lavallato, ¿no? La Operación Lavallato que desarrolló el juez Sergio Moro desde Curitiba, que reveló negocios importantes de corrupción en Brasilia, entre las constructoras, entre el Estado y las constructoras, y terminó con la mayoría de los dirigentes políticos de Brasil presos. Lula, Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro, Beto Rilla del PSDB, muchos otros, ¿no? Bueno, Michel Temer, incluso ahora el expresidente. Entonces, la Operación Lavallato creó un manto de sospecha y de corrupción sobre toda la clase política, que fue esencial, esta baja credibilidad de la clase política, para que un representante del bajo clero como Bolsonaro, un marginal de la política, llegara a la presidencia, ¿no?
Entonces, una de las cosas que revela, por ejemplo, de Intercept, este sitio que reveló, es cómo Moro y Deltan Delañol, uno de los fiscales de la Operación Lavallato, incentivaba a Moro como si fuera un mesías, una nueva figura que iba a redimir en la idea de los honestos contra los corruptos, la política del país, ¿no? Por otra cuestión es interesante, cómo los medios de Brasil construyeron la idea de que están los honestos y los corruptos, esa división tajante de la sociedad en términos de honestos y corruptos, que también fue utilizada por Bolsonaro para llegar a la presidencia, ¿no? Y en coordinación un poco de la cadena Globo, que es una de las mayores defensoras de Sergio Moro, con la Operación Lavallato y con Sergio Moro, que luego es nombrado, Sergio Moro, que también colaboró mucho para el establecimiento de esa narrativa entre los corruptos y los honestos, que luego es nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro. Moro y Bolsonaro son parte de la misma narrativa, ¿no? Esta idea de que están los honestos contra los corruptos y que hay que purificar el país. Esta cuestión que ya fue utilizada por otros candidatos en la historia de Brasil, como por ejemplo Jânio Quadros, Collor de Mello, ¿no? Dos antecedentes del fenómeno de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro establece un nuevo tipo de gobierno, confrontación con la prensa tradicional, difusión a través de las redes sociales y comunicación directa a través de las redes, y el fomento de la división permanente como estrategia de unificación de su propia base electoral. Bueno, estas son algunas de las ideas. Después ustedes tienen la introducción para leer del libro. Los que quieran pueden conseguir el libro completo, Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, que es este libro que he desarrollado. Incluso podemos continuarlo a través del debate. Bueno, muchas gracias. Seguimos conversando a través de la plataforma. Esta idea fue justamente, la idea de esta clase, mostrarles un poco cuál fue la táctica de Bolsonaro para llegar a la presidencia, el tipo de campaña que utilizó con el WhatsApp, con las redes sociales, confrontando con los medios tradicionales, y que sigue utilizando como forma de división, como estrategia de gobierno, ¿no?